Buenos días, mis hermanos. Hoy continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Hoy es el día 5 de la semana 2 y hoy nos corresponde la lectura del libro continúo con la lectura del libro de Marcos, capítulos 7, 8 y 9. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor. Y te damos gracias, Padre Precioso, por tu inmenso amor, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que esta mañana tú traigas revelación a nuestras vidas, a nuestros espíritus, que tú seas, Señor, hablando a nuestros corazones y que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Marcos capítulo 7. Lo que contamina al hombre. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de nosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas tu corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando con doctrinas de mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiese ayudarle, y no te dejáis hacer más por tu padre o por tu madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pudiera contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que de lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Respondiendo ella, le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo:
Por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y que a la hija acostada en la cama. Jesús sana a un sordomudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaban que le pusiese las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no le dijesen a nadie, pero cuando más le mandaba, tanto más y más se divulgaba, y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Marcos capítulo 8. Alimentación de los 4,000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayuna a su casa, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiera delante, y los pusiera delante de la multitud. Y tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiese delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, la demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué piden señal esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra orilla. La levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardad de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y no discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partís los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaba que le tocasen. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restableciendo, y vio de lejos y claramente a todo. Y lo envió a su casa diciendo: No entréis en las aldeas, ni le diga a nadie en las aldeas. La confesión de Pedro. Saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijese esto de él a ninguno. Jesús anuncia su muerte. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos,
por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar dentro de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no me pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra, de en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre como de los santos ángeles. Marcos capítulo 9. También les dijo: de cierto os digo que hay alguno de los que está aquí que no gustará la muerte hasta que haya venido el reino de Dios, venido con poder. La transfiguración. 6 días después tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde las nubes la voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no volvieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendió ellos del monte, y les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que le quisieron, como está escrito de él. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, trae a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma lo sacude y lo echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo le he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sacude esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si pueden hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdame. Jesús le dijo: si puedes creer, el que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno.
Jesús anuncia otra vez su muerte. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y les matará, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle: ¿quién es el mayor? Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntaron: ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí de quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y le puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe a mí en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno en tu nombre echar fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ocasión de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos y ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el fuego, echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuese ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo teniendo 2 y ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Porque todo será salado con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Bueno es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén y amén. Bueno, mi hermano, esto fueron la lectura del día de hoy. Subrayé varios puntos, pero quiero dejarles en su mente para que meditemos en este día el versículo del capítulo 8, versículo 38. Dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mi hermano, esta palabra maravillosa del Señor, no nos podemos avergonzar ni de la palabra de Dios ni de Jesús. Y importante que cumplamos esa gran comisión de ir y divulgar la palabra de Dios y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No nos avergoncemos de Jesús y Él no se avergonzará de nosotros delante del Padre. No nos negará, dice la palabra. Así que, mi hermano, Dios lo bendiga, que tenga un maravilloso día. Y si te gustó este video y llegaste hasta el final y quiere que este video llegue a otras personas, por favor, suscríbete al canal y dale like y haz un comentario sobre lo que el Señor ha hablado hoy a tu vida y a tu corazón. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu entrar y tu salir. Que tengan un feliz día. Bendiciones. Bye bye.